Mi nombre es Antonia Salzano, y durante 15 años extraordinarios viví con el conocimiento más aterrador y glorioso que una madre puede cargar en su corazón. Mi hijo Carlo me había revelado desde los 5 años, con una claridad que desafiaba toda lógica humana, que había venido hasta este mundo con una misión específica encomendada directamente por Dios, y que su vida terrenal sería corta, pero intensamente fructífera para la salvación de las almas. Hoy, después de años de silencio prudente, dolor indescriptible que solo las madres que han perdido hijos pueden comprender, y un proceso de canonización que ha conmovido al mundo entero y transformado a mi hijo en el primer santo de la era digital, finalmente encuentro la fuerza espiritual y emocional necesaria para contar la verdad completa sobre las conversaciones proféticas y sobrenaturales que mantuve con el niño, que se convertiría en San Carlo Acutis. Estas no eran las fantasías inocentes de un niño imaginativo, ni las invenciones de una madre desesperada por encontrar sentido al sufrimiento, sino auténticas revelaciones proféticas que se cumplieron con una precisión matemática que aún me estremece el alma y me llena de asombro reverencial. Durante más de una década, guardé estos secretos sagrados en lo más profundo de mi corazón, porque temía profundamente que el mundo no entendiera la magnitud de lo que había experimentado, que pensaran que estaba inventando milagros donde no los había para consolarse del dolor de la pérdida, o que mi sufrimiento de madre había distorsionado irremediablemente mis recuerdos de esos años irrepetibles. Pero ahora que la Santa Iglesia Católica ha reconocido oficialmente la santidad heroica de mi hijo y que millones de personas en todo el mundo han experimentado milagros y conversiones a través de su intercesión celestial, siento que es mi deber maternal y cristiano revelar completamente cómo Carlo vivió conscientemente cada día de su corta existencia, sabiendo con certeza absoluta que su tiempo en la tierra era limitado, pero que cada momento precioso debía ser usado intensamente para acercar almas a Cristo y demostrar al mundo que la santidad es posible incluso en la era de Internet, los videojuegos y las redes sociales. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde su padre Andrea trabajaba exitosamente en el competitivo sector financiero internacional. Pero desde sus primeros años de vida mostró una madurez espiritual extraordinaria, que desconcertaba profundamente a todos los adultos que tenían la oportunidad de interactuar con él durante más de unos pocos minutos. No se trataba de la típica religiosidad infantil superficial que muchos niños manifiestan temporalmente por imitación de sus padres o por el deseo natural de complacer a los adultos que los rodean, sino de una comprensión profunda, mística, inexplicable de conceptos teológicos complejos que ni siquiera yo, siendo católica practicante desde la infancia y habiendo recibido una educación religiosa sólida, dominaba completamente o podía explicar con la claridad que él demostraba naturalmente. Cuando Carlo tenía apenas 3 años, durante una misa dominical ordinaria en la hermosa iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en el elegante barrio de Bayswater en Londres, ocurrió el primer evento que me hizo comprender que mi hijo tenía una relación extraordinaria y directa con lo sobrenatural. Después de la consagración eucarística, cuando el sacerdote elevaba la hostia consagrada y el cáliz, Carlos se escapó silenciosamente de mis brazos. Caminó con determinación hacia el altar con pasos seguros que contrastaban con su corta edad. Y se quedó completamente inmóvil durante varios minutos interminables, mirando fijamente el sagrario dorado con una expresión de éxtasis místico que jamás había visto en un niño tan pequeño y que me recordaba las descripciones que había leído sobre los santos en momentos de visión celestial. Su rostro irradiaba una paz sobrenatural y sus ojos brillaban con una luz interior que parecía reflejar la presencia divina que estaba contemplando en el sacramento. Cuando finalmente logré acercarme a él y le pregunté en voz baja qué había sentido durante esos momentos extraordinarios, Carlo me respondió con palabras que quedaron grabadas para siempre en lo más profundo de mi corazón y que marcarían el comienzo de 15 años de revelaciones proféticas. «Mamá, Jesús me habló muy claramente desde el sagrario.
Me dijo que vine aquí a la Tierra para ayudar a muchas personas a conocerlo mejor y amarlo más. Pero también me explicó que no voy a estar mucho tiempo contigo porque tengo que regresar pronto al cielo para continuar mi trabajo desde allá. En ese momento, rodeada por el murmullo de los fieles que salían de la iglesia después de la misa, pensé ingenuamente que eran las palabras emotivas de un niño pequeño profundamente impresionado por la solemnidad y belleza de la ceremonia religiosa, pero la seriedad absoluta en su rostro angelical, la claridad cristalina de su expresión verbal y la tranquilidad sobrenatural con la que había pronunciado esas palabras proféticas me causaron una inquietud profunda que no pude ignorar completamente durante los días siguientes. Cuando Carlo cumplió 5 años y nos mudamos definitivamente a Milán, donde su padre había conseguido una posición executive mejor remunerada en una prestigiosa empresa italiana de servicios financieros. Las conversaciones sobre su misión divina y su destino celestial se volvieron considerablemente más frecuentes, específicas y teológicamente sofisticadas de una manera que desafiaba toda explicación racional sobre el desarrollo cognitivo normal de un niño de su edad. Durante nuestros paseos vespertinos por el hermoso Parque Sempione, mientras otros niños de su edad jugaban despreocupadamente con pelotas, corrían entre los árboles o alimentaban a los patos del lago artificial, Carlo me hablaba con una serenidad mística que contrastaba dramáticamente con su corta edad sobre temas espirituales profundos, que me llenaban simultáneamente de asombro reverencial y preocupación maternal legítima. Con una naturalidad desconcertante, me explicaba detalladamente que había elegido conscientemente nacer en nuestra familia específica, porque había comprendido en el cielo, antes de su encarnación terrena, que nosotros seríamos los padres ideales que lo ayudarían incondicionalmente a cumplir el trabajo evangelizador que Dios Padre le había encomendado personalmente para estos tiempos difíciles de crisis de fe en el mundo occidental. Me decía con una convicción inquebrantable que su misión principal y urgente era demostrar prácticamente que los jóvenes del siglo XXI podían alcanzar la santidad heroica usando exactamente las mismas herramientas tecnológicas modernas que sus contemporáneos utilizaban habitualmente para alejarse progresivamente de Dios, de la oración y de los valores cristianos tradicionales. Con una precisión que me asombraba, Carlo me explicaba que él usaría estratégicamente la computadora, Internet, las redes sociales emergentes y todas las innovaciones tecnológicas disponibles para acercar efectivamente a miles de personas jóvenes a la adoración eucarística, porque había comprendido con claridad absoluta que Jesús presente, realmente en el Santísimo Sacramento, era el centro vital de toda la vida cristiana, auténtica, y que lamentablemente muchas personas, especialmente los adolescentes y jóvenes adultos, habían perdido completamente esa comprensión fundamental debido a la influencia corrosiva del materialismo y el relativismo moral contemporáneo. Cuando yo le preguntaba con genuina curiosidad maternal cómo un niño tan pequeño podía tener ideas tan extraordinariamente complejas y teológicamente profundas sobre evangelización digital y renovación espiritual, Carlo me respondía siempre con la misma simplicidad desconcertante que no eran realmente sus propias ideas humanas, sino que alguien muy especial se las estaba enseñando constantemente durante sus largos períodos de oración silenciosa, especialmente cuando rezaba devotamente el rosario completo cada noche antes de dormir, una práctica que había adoptado espontáneamente, sin que nadie se lo sugiriera. Lo que más me inquietaba profundamente de estas conversaciones extraordinarias era la forma completamente natural y constante con la que Carlo mencionaba su muerte prematura, no como algo trágico, aterrador o injusto que debía ser evitado a toda costa, sino como parte integral e inevitable de su misión divina específica, como el elemento final y más importante que daría sentido y eficacia sobrenatural a todo el trabajo evangelizador que estaba realizando meticulosamente durante su corta estancia en la tierra. Durante un viaje familiar memorable a Asís, cuando Carlo tenía apenas 7 años, mientras visitábamos con devoción la majestuosa Basílica de San Francisco,
para venerar las reliquias del Santo de los Pobres, mi hijo se detuvo abruptamente frente a la cripta donde reposan los restos mortales del fundador de los franciscanos, y permaneció arrodillado en oración profunda durante más de 1 hora completa. Algo absolutamente extraordinario e incomprensible para un niño de su edad, que normalmente debería haberse aburrido o distraído en pocos minutos. Durante todo ese tiempo, permaneció completamente inmóvil, con las manos juntas en actitud de oración intensa y los ojos cerrados en concentración mística, aparentemente ajeno por completo a los cientos de turistas y peregrinos que pasaban constantemente a su alrededor, tomando fotografías y comentando en diversos idiomas sobre la belleza artística del lugar. Cuando finalmente se incorporó lentamente, como si regresara de un estado alterado de conciencia, me tomó suavemente de la mano con una expresión de paz celestial en su rostro infantil y me dijo con una tranquilidad sobrenatural que me heló literalmente la sangre en las venas: «Mamá querida, San Francisco me habló muy claramente durante la oración y me confirmó que voy a morir cuando sea todavía muy joven, exactamente como él me había anunciado antes, pero me pidió especialmente que te diga que no debes estar nunca triste ni preocupada por esto, porque mi muerte temprana va a ser el instrumento más poderoso que Dios va a usar para ayudar a muchísimas personas en todo el mundo a creer nuevamente en Jesús y a volver a la vida de gracia». Cuando yo traté de tranquilizarlo explicándole que San Francisco había muerto a los 44 años, que realmente no era una edad tan prematuramente joven, Carlo me corrigió inmediatamente con una certeza que me asustó profundamente, diciéndome que él moriría mucho más joven que San Francisco, definitivamente antes de cumplir los 18 años de edad, y que esta brevedad extraordinaria de su vida terrena era exactamente parte del plan perfecto que Dios había diseñado específicamente para maximizar el impacto evangelizador de su testimonio de santidad juvenil. Esa noche, sola en la habitación del hotel mientras Carlo dormía plácidamente con una sonrisa angelical, no pude conciliar el sueño durante horas, orando desesperadamente y suplicando a la Virgen María que las palabras proféticas de mi hijo fueran solamente fantasías religiosas infantiles, sin fundamento real. Pero en lo más profundo de mi corazón maternal, sabía con una certeza inexplicable que había algo genuinamente sobrenatural en la tranquila seguridad con la que hablaba constantemente sobre su destino celestial próximo. A medida que Carlo crecía físicamente y se desarrollaba intelectualmente a través de sus estudios en el prestigioso Colegio San Carlo en Milán, su conocimiento detallado sobre su misión evangelizadora específica se volvía progresivamente más preciso, completo y teológicamente sofisticado, como si estuviera recibiendo constantemente instrucciones actualizadas y cada vez más específicas sobre exactamente lo que debía lograr con el tiempo limitado que le quedaba disponible en la tierra antes de su regreso definitivo al cielo. Cuando Carlo tenía 9 años y había comenzado a usar la computadora personal con una habilidad técnica natural que asombraba genuinamente a sus profesores de informática y que superaba claramente las capacidades normales de niños de su edad, me explicó con una precisión que me dejaba sin palabras que iba a dedicar gran parte de su tiempo y energía disponible a crear una exposición virtual completa y documentada sobre todos los milagros eucarísticos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, porque había comprendido con claridad absoluta durante sus oraciones que muchísimas personas, especialmente los jóvenes de su generación, habían perdido completamente la fe en la presencia real, substancial y permanente de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Con una madurez espiritual que me conmovía hasta las lágrimas, Carlo me explicó que Jesús mismo le había mostrado claramente en una visión mística extraordinaria cómo esta exposición educativa viajaría por todo el mundo después de su muerte física, llevando esperanza renovada, conversión auténtica y renovación espiritual profunda a miles de personas que nunca habrían conocido la realidad histórica de estos milagros eucarísticos de otra manera accesible.
Lo que me perturbaba más profundamente era la precisión matemática con la que Carlo describía eventos futuros que, lógicamente, no podía conocer por medios naturales. Me aseguró categóricamente que su exposición sobre milagros eucarísticos sería traducida eventualmente a más de 20 idiomas diferentes, que sería exhibida permanentemente en catedrales importantes de todos los continentes habitados del planeta, que inspiraría la conversión al catolicismo de miles de personas de diversas religiones y culturas, y que se convertiría en una herramienta evangelizadora fundamental para la nueva evangelización que la Iglesia necesitaba urgentemente en el siglo XXI. Cuando yo le preguntaba con genuina curiosidad maternal y cierta incredulidad comprensible cómo podía saber todos estos detalles futuros con tanta certeza absoluta, Carlo me respondía siempre con la misma simplicidad desconcertante que durante sus momentos diarios de adoración eucarística silenciosa, que realizaba religiosamente en varias iglesias diferentes de Milán según su disponibilidad de tiempo. Recibía información clara, detallada y constantemente actualizada sobre el impacto extraordinario que su trabajo de investigación y documentación tendría en el futuro próximo y lejano de la evangelización mundial. La relación extraordinaria y místicamente profunda que Carlo mantenía cotidianamente con la Sagrada Eucaristía era indudablemente el centro vital y la fuente inagotable de todo lo que me contaba diariamente sobre su misión divina específica y su destino celestial, próximo e inevitable. Desde los 8 años, cuando hizo su primera comunión solemne en la iglesia parroquial de Santa María Segreta, en el centro histórico de Milán, en una ceremonia que permanece grabada en mi memoria como uno de los días más hermosos y emocionalmente intensos de toda mi existencia, Carlo estableció inmediatamente la rutina personal inquebrantable de asistir a la Santa Misa diariamente sin excepciones, independientemente del clima, sus compromisos escolares o las actividades familiares programadas, y de pasar al menos una hora completa cada tarde en adoración eucarística profunda y silenciosa, después de completar todas sus obligaciones académicas y antes de realizar cualquier actividad recreativa o social. Durante estos momentos sagrados de oración contemplativa intensa, según me contaba con lujo de detalles cuando regresaba a casa con el rostro radiante de paz sobrenatural, Carlo recibía no solamente el consuelo espiritual normal que cualquier alma devota puede experimentar en la presencia eucarística, sino también instrucciones específicas, detalladas y constantemente actualizadas sobre cómo usar estratégicamente cada día para cada hora y cada oportunidad que le quedaba disponible para cumplir eficazmente su misión evangelizadora antes de su partida definitiva hacia la gloria celestial. Con una tranquilidad que me llenaba simultáneamente de admiración y terror maternal, Carlo me explicaba regularmente que Jesús presente en la Eucaristía le había revelado místicamente que su muerte prematura sería precisamente el elemento clave y decisivo que daría credibilidad sobrenatural absoluta y poder evangelizador irresistible a todo el trabajo de investigación, documentación y testimonio que estaba realizando meticulosamente durante sus años de adolescencia temprana. Mi hijo me aseguró repetidas veces, con una convicción inquebrantable, que su juventud excepcional, combinada con la pureza heroica de su vida y la autenticidad transparente de su amor a Cristo, convertirían inevitablemente su testimonio personal en algo espiritualmente irresistible para las personas de todas las edades que estaban buscando desesperadamente sentido auténtico, esperanza real y dirección clara en sus vidas confundidas por el relativismo moral y el materialismo consumista de la sociedad contemporánea. Carlo me aseguró múltiples veces que después de su muerte física y su llegada gloriosa al cielo, su intercesión celestial directa desde la presencia beatífica de Dios sería incomparablemente más poderosa y eficaz para la conversión de las almas que cualquier cosa que pudiera lograr mientras viviera limitado por las restricciones normales de la existencia terrena, y que precisamente por esa razón el plan divino había determinado una vida deliberadamente corta pero extraordinariamente intensa y fructífera para él. Estas conversaciones profundas sobre teología mística
me llenaban invariablemente de una mezcla indescriptible de orgullo maternal profundo por la extraordinaria madurez espiritual de mi hijo. Terror absoluto por la certeza inquebrantable con la que hablaba constantemente de su muerte próxima, como si fuera un evento gozoso y deseable, que esperaba con impaciencia mística. Durante los últimos años preciosos de la vida terrena de Carlo, especialmente entre los 12 y los 15 años, cuando su personalidad espiritual alcanzó una madurez que rivalizaba con la de los místicos adultos más experimentados. Sus conversaciones conmigo sobre su misión evangelizadora se volvieron considerablemente más urgentes, específicas y prácticamente orientadas, como si sintiera intuitivamente que el tiempo disponible se agotaba rápidamente y necesitara preparar meticulosamente todos los detalles importantes de su legado espiritual duradero. Carlo comenzó a hablarme constantemente sobre la importancia crítica de documentar cuidadosamente y preservar permanentemente todo su trabajo extenso de investigación sobre milagros eucarísticos, asegurándose meticulosamente de que toda la información recopilada, todas las fotografías obtenidas, todos los documentos históricos consultados y todas las fuentes académicas verificadas estuvieran organizadas sistemáticamente de manera que pudieran ser fácil y rápidamente accesibles para las personas que inevitablemente continuarían y expandirían su misión evangelizadora después de su partida hacia el cielo. Con una madurez práctica que me asombraba profundamente y me entristecía simultáneamente, porque revelaba una conciencia aguda de la proximidad de su muerte, Carlo comenzó a darme instrucciones detalladas, específicas y sorprendentemente prácticas sobre cómo manejar responsablemente su herencia espiritual, qué materiales de investigación donar, a qué instituciones religiosas específicas para garantizar su preservación y difusión máxima, cómo contactar estratégicamente con sacerdotes, obispos y teólogos competentes que pudieran ayudar profesionalmente a difundir su trabajo por todo el mundo, qué organizaciones católicas serían más efectivas para continuar su labor evangelizadora, e incluso detalles sorprendentemente específicos sobre cómo quería que fuera organizado su funeral y qué mensaje evangelizador debía transmitir esa ceremonia final. Con una serenidad sobrenatural que contrastaba dolorosamente con su juventud, Carlo me decía repetidamente que era absolutamente esencial que su muerte fuera percibida públicamente, no como una tragedia familiar devastadora que inspirara lástima o amargura, sino como el cumplimiento gozoso y glorioso de una misión divina específica que había sido revelada, aceptada y cumplida conscientemente desde la infancia, y que precisamente por eso yo debía estar espiritualmente preparada para testimoniar públicamente y sin temor sobre las conversaciones extraordinarias que habíamos mantenido durante 15 años irrepetibles. Mi hijo me aseguró con una convicción absoluta que después de su muerte física recibiría señales claras, inequívocas y constantemente renovadas de que había llegado exitosamente al cielo, de que se encontraba en perfecta felicidad en la presencia directa de Dios y de que había comenzado inmediatamente la parte más importante y poderosa de su trabajo evangelizador: interceder eficazmente por la conversión y salvación de las almas desde su posición privilegiada en la gloria celestial. El deterioro físico súbito y devastador de Carlo comenzó abruptamente en septiembre de 2006, cuando acababa de cumplir 15 años y había completado prácticamente toda la investigación exhaustiva que había planificado realizar sobre milagros eucarísticos documentados en la historia de la Iglesia Católica. Lo que inicialmente parecían síntomas benignos de una gripe estacional común se reveló rápidamente como leucemia fulminante de tipo agudo, una forma particularmente agresiva de cáncer sanguíneo que progresó con una velocidad médicamente devastadora que sorprendió incluso a los oncólogos especializados más experimentados del Hospital San Gerardo de Monza, donde fue inmediatamente hospitalizado para recibir tratamiento intensivo de emergencia.
Durante los pocos días críticos que Carlo estuvo hospitalizado antes de su muerte, el 12 de octubre de 2006, mantuvo una serenidad sobrenatural, una paz mística y una alegría espiritual que asombraron genuinamente a todos los médicos, enfermeras, capellanes y personal administrativo que tuvieron la oportunidad de interactuar con él durante su estancia final en el hospital. En lugar de mostrar miedo natural, desesperación comprensible, amargura justificada o resentimiento hacia Dios por su destino médico devastador, Carlo utilizó conscientemente cada momento de lucidez disponible para evangelizar activamente a los pacientes, familiares de enfermos y personal médico que encontraba en los pasillos, habitaciones y salas de espera del centro hospitalario. Con una energía espiritual que contrastaba dramáticamente con su debilidad física progresiva, mi hijo aprovechaba cada conversación casual, cada visita médica y cada oportunidad de interacción humana para hablar naturalmente sobre la importancia de la fe en Jesús, la realidad consoladora de la vida eterna y la necesidad urgente de aprovechar el tiempo disponible para buscar sinceramente la santidad personal. Me repetía constantemente, durante nuestros últimos momentos privados juntos, que todo lo que estaba experimentando físicamente estaba sucediendo exactamente como había sido planificado divinamente desde antes de su nacimiento. Que su enfermedad terminal era el último regalo precioso que podía ofrecer voluntariamente a Dios antes de partir definitivamente hacia su verdadero hogar celestial, y que cada momento de sufrimiento físico que experimentaba tenía un valor redentor específico para la salvación de almas concretas que él no conocía personalmente, pero por las cuales había aceptado sufrir por amor. Durante nuestras últimas conversaciones privadas e íntimas, antes de que perdiera definitivamente la consciencia, Carlo me pidió solemnemente que prometiera continuar incansablemente difundiendo su trabajo completo sobre los milagros eucarísticos por todo el mundo, y que testimoniara públicamente sin temor ni vergüenza sobre todas las conversaciones proféticas extraordinarias que habíamos mantenido desde su infancia más temprana. Con una lucidez mental perfecta que contrastaba con su deterioro físico evidente, mi hijo me aseguró que su intercesión poderosa desde el cielo me proporcionaría toda la fuerza emocional, espiritual y física necesaria para cumplir fielmente esta promesa maternal, y que muy pronto comenzaría a ver señales claras, inequívocas y constantemente renovadas de que su misión evangelizadora había continuado exitosamente y se había multiplicado exponencialmente después de su muerte física. La muerte de Carlo el 12 de octubre de 2006, exactamente en la festividad litúrgica de Nuestra Señora del Pilar, fue simultáneamente el día más doloroso y desgarrador, pero también el más glorioso y espiritualmente significativo de toda mi existencia terrenal. Verlo partir de este mundo con una sonrisa genuina de paz absoluta, iluminando su rostro angelical, después de haber recibido con devoción extraordinaria todos los últimos sacramentos de la Iglesia Católica, en una ceremonia que edificó profundamente a todos los presentes y que permanecerá grabada para siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de presenciarla. Me confirmó definitivamente que todas las conversaciones proféticas que habíamos mantenido durante 15 años irrepetibles no eran fantasías infantiles sin fundamento, ni invenciones de una madre desesperada por encontrar sentido al sufrimiento, sino auténticas revelaciones divinas que se estaban cumpliendo exactamente como habían sido anunciadas desde su infancia más temprana. En sus últimas horas de consciencia lúcida en que se crucé en la tierra, mientras yo sostenía sus manos juveniles entre las mías y trataba de memorizar cada detalle de su rostro para conservarlo eternamente en mi corazón maternal, Carlo me recordó una vez más que su verdadero trabajo evangelizador, el más importante y eficaz de toda su existencia, comenzaría inmediatamente después de su muerte física, que su intercesión celestial directa desde la presencia beatífica de Dios sería la herramienta más poderosa e irresistible para cumplir la misión evangelizadora que había iniciado tan prometedoramente durante su breve estancia terrena.
con una tranquilidad sobrenatural que me consolaba y me destrozaba simultáneamente. Mi hijo me pidió expresamente que no llorara su partida hacia el cielo, sino que celebrara gozosamente el cumplimiento perfecto de un plan divino específico que había sido revelado gradualmente, aceptado conscientemente y cumplido heroicamente durante 15 años de conversaciones extraordinarias que nos habían preparado para este momento culminante. Después de su muerte, mientras organizaba cuidadosamente sus pertenencias personales, con el corazón destrozado pero lleno de esperanza sobrenatural, y revisaba meticulosamente sus escritos espirituales, sus notas de investigación y sus reflexiones teológicas personales, encontré múltiples documentos donde Carlo había registrado detalladamente muchas de las visiones místicas y revelaciones proféticas que me había compartido fielmente durante años, confirmando objetivamente que mi memoria maternal no había distorsionado, exagerado o inventado la realidad extraordinaria de esas experiencias sobrenaturales que habíamos vivido juntos. La rapidez sobrenatural con la que comenzaron a reportarse favores espirituales extraordinarios, curaciones físicas inexplicables y milagros documentados médicamente, atribuidos específicamente a la intercesión celestial de Carlo, me demostró inmediatamente que todas sus predicciones sobre el impacto exponencial de su muerte habían sido completamente precisas, y que su trabajo evangelizador había efectivamente comenzado con una fuerza multiplicada después de su llegada al cielo. Los años extraordinarios que siguieron inmediatamente a la muerte de Carlo estuvieron marcados por una sucesión constante e ininterrumpida de eventos milagrosos, conversiones masivas y fenómenos sobrenaturales que confirmaron punto por punto todo lo que él había profetizado durante nuestras conversaciones desde su infancia más temprana. Su exposición educativa sobre milagros eucarísticos comenzó a viajar por todo el mundo exactamente como él había predicho con precisión matemática, siendo exhibida permanentemente en catedrales importantes de todos los continentes habitados, traducida profesionalmente a docenas de idiomas que él ni siquiera conocía cuando estaba vivo, y visitada por millones de personas que experimentaron conversiones profundas, renovación espiritual auténtica y milagros físicos documentados después de contemplar devotamente la evidencia histórica de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Miles de personas de todas las edades, culturas y condiciones sociales comenzaron a escribir cartas testimoniales detalladas sobre conversiones dramáticas, curaciones físicas inexplicables, experiencias místicas extraordinarias y transformaciones espirituales profundas que habían experimentado directamente después de ver la exposición eucarística de Carlo o de rezar fervientemente pidiendo su intercesión celestial para necesidades específicas. Los testimonios llegaban constantemente desde los 5 continentes, escritos en idiomas que yo no entendía, pero que transmitían universalmente el mismo mensaje de gratitud hacia mi Hijo Santo y de asombro por el poder de su intercesión desde el cielo. El proceso oficial de beatificación que comenzó formalmente en 2013, apenas 7 años después de su muerte, reveló gradualmente la profundidad extraordinaria del impacto global que su breve vida había tenido en personas de todas las edades, culturas, nacionalidades y condiciones sociales, confirmando perfectamente su predicción profética de que su testimonio de santidad juvenil sería especialmente poderoso y efectivo para evangelizar a los jóvenes de la era digital que habían perdido la fe en las instituciones religiosas tradicionales. Durante las investigaciones oficiales minuciosas de la Iglesia sobre su vida heroica, sus virtudes extraordinarias y los milagros atribuidos a su intercesión, tuve que testimoniar repetidas veces bajo juramento canónico sobre las conversaciones extraordinarias que habíamos mantenido durante 15 años, compartiendo por primera vez públicamente y oficialmente detalles íntimos que había guardado celosamente en secreto durante años, por temor comprensible a ser malinterpretada, considerada fanática religiosa o acusada de inventar experiencias sobrenaturales para consolarse del dolor de la pérdida maternal. La beatificación solemne de Carlo en octubre de 2020, celebrada en la Basílica de San Francisco de Asís,
ante la presencia de miles de peregrinos jóvenes de todo el mundo, y su posterior canonización que lo convirtió oficialmente en San Carlo Acutis, el primer santo de la era digital y el patrono celestial de Internet, representaron el cumplimiento final y glorioso de todas las profecías que mi hijo había compartido conmigo desde los 5 años, sobre el reconocimiento oficial de su santidad y el impacto global transformador de su testimonio evangelizador. Durante la ceremonia extraordinaria de canonización en el Bharata,